Pasamos al primero de nuestros temas. Richard Reed, el dirigente del sindicato de la bebida, pidió licencia por tiempo indeterminado al secretariado ejecutivo del PIT-CNT, aunque anunció desde ya que es difícil que vuelva a ocupar el cargo. Hablando ayer en Canal 12, Reed explicó que hace tiempo tiene diferencias importantes con sus compañeros de dirección. Reed aseguró que la última resolución adoptada por el secretariado, la que aceptó formar una comisión para investigar la actitud de los funcionarios del INAU en el caso de agresiones contra adolescentes recluidos en el CEPRILI, y en especial la de José Luis López, que es presidente del sindicato del INAU y además vicepresidente del PIT-CNT, bueno, dice que esa fue solo la última de una serie de contradicciones que ya venía manteniendo en la interna de la central sindical. Creo que hay un desgaste importante, creo que está la herramienta sindical cuestionada, creo que se está perdiendo credibilidad en el instrumento sindical, PIT-CNT al cual todos queremos. Yo soy parte de esa responsabilidad, también no me quito el sayo de que todos los demás son los equivocados y yo el que estoy acertado, creo que también tengo mi responsabilidad. Y bueno, la última votación 12-1, que es una secuencia de muchas cuestiones que he quedado solo en muchas posturas, me hizo ver que, bueno, si yo soy el obstáculo, si yo soy el que genera esa descredibilidad, hay que dar un paso al costado, hay que dar que entre compañeros nuevos. Yo no me siento cómodo, yo no me siento útil, yo creo que hay un sindicalismo que está en la fábrica, que está en los lugares de trabajo, que padecen situaciones que hay que resolverle. Creo en el sindicalismo de base, creo en la democracia, creo en el respeto a las minorías. Y creo también en la tolerancia con aquel que piensa distinto. Creo que esas cuestiones se han ido perdiendo. Dio mucho que hablar ayer esta noticia en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Quién empieza? Gabriel. Me miran todos. Bueno, yo no tengo. Primero, a mí me parece que Gabriel es en esta mesa el más vinculado al movimiento sindical, sí, como sin los duda. oyentes saben. Y a ¿no? Richard lo conozco desde hace 35 años. Así que lo conozco de su época, que era de la tendencia ultraclasista y combativa, que acusaba al movimiento sindical de salir a una democracia tutelada y de no tener responsabilidad, de no tener compromiso revolucionario. Maduro. Hasta que después pasó a Asamblea Uruguay y después y nos acusaba de no tener en cuenta al presidente de la República. Recuerdo un discurso muy encendido en un acto de Asamblea Uruguay acusando al movimiento sindical de pasarse por un lugar oscuro de la anatomía los discursos del presidente de la República. Que era en ese momento Tabaré Vázquez. Y bueno, y ahora tiene la postura que tiene. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Creo que me parece que es equivocado la actitud que toma. Aprendimos con él, militamos juntos con él al lado de Delía los dos. Él era un poco más veterano que yo, pero los dos éramos muy jovencitos. Y creo que con Delía aprendimos que las herramientas se defienden militando en ellas y discutiendo en ellas. Creo que Richard tiene un problema, que es que el espacio que él tenía dentro es mucho más el espacio mediático que tiene que el espacio y el peso real que tiene en el movimiento sindical. Él había creado una corriente dentro del movimiento sindical. Claro, pero esa corriente en el Congreso del PIT-CNT tuvo una expresión absolutamente mínima. Él era parte de articulación, era uno de los voceros centrales de articulación. Sí, pero después se abrió. Claro, porque perdió la interna con Fernando Pereira. O sea, la verdad es que ha venido perdiendo en distintos espacios del movimiento sindical su incidencia y su peso, y creo que tiene una habilidad muy grande para transformar en grandes hechos mediáticos lo que dentro del movimiento sindical no es tan así. Ha habido una planteo, acá no rompe él con el movimiento sindical ni rompe la FOEB queda en el secretariado del PIT-CNT. Igualmente me parece que no le hace bien al movimiento sindical esta discusión así, que estaría bueno con Richard, que lo conocemos hace tiempo, que se fue y dejó de militar y hubo que irlo a buscar como otros compañeros, incorporarlo de vuelta al secretariado y a la militancia sindical. Me parece que estaría bueno que siguiera, aunque yo sé que él va a seguir en su gremio y veremos cómo sigue esto. No entiendo cómo está en el secretariado, cómo estaba en el secretariado si no tenía apoyo, pero eso se me pierde un poco, ¿no? Porque digo, realmente, que estuviera dentro del secretariado si no tenía los votos suficientes. No, yo dije que no tenía el apoyo mayoritario que él quería tener. En el secretariado está
su gremio. Sí, Está sí, su claro. gremio, claro. Pero estaba también Estaba él, él, era él. está expresado en el A secretariado lo que todas las acaba de corrientes. renunciar es al secretariado. Mi pregunta era, ¿cómo se lo elige para el cargo en el secretariado? Un gremio. Él está representando a un gremio. Es el obviamente. gremio el que elige, por Claramente. eso digo, me extraña, por eso me sorprendió, no me cierra el comentario de que no tenga la mayoría. Bueno, en realidad yo creo que no necesito decir que estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de Richard Ritt en torno al tema José López, ¿no? Y me parece que por lo que él dice, por sus declaraciones, que yo estoy mirando acá en el teléfono, no es que esté mirando llamadas telefónicas, con la misma aclaración de Gabriel el otro día, me parece que en realidad para él esto de José Lo fue tipo la frutilla a la torta, ¿no? O sea, él dice, hace tiempo que vengo teniendo diferencias, mi problema no es personal, mi problema es político, hace mucho que vengo teniendo diferencias con muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, que él fue de los pocos que en su momento expresó su disconformidad con el hecho de que no hubiera mujeres en el secretariado. Y recuerdo también que en varias ocasiones y en varias circunstancias en las cuales se han declarado paros o cosas por el estilo, él también ha manifestado su discrepancia con poner al paro como primera estrategia en el movimiento sindical. Tuvo un papel muy activo además en la discusión a propósito de las irregularidades en el plan de vivienda sindical. En el plan de vivienda sindical, exactamente. Yo creo, y lamentablemente, creo que ya lo dije acá en esta mesa, a mí me parece que lamentablemente el muy querido movimiento sindical, yo soy de las que realmente admiré, quise mucho a gente como el Pepe de Lía, que me parecía una persona extraordinaria, a quien tuve el gusto de conocer y compartir más de una conversación con él. Me parece que el movimiento sindical uruguayo lamentablemente cada vez, por supuesto esto Gabriel le va a dar un ataque, pero cada vez se parece más al movimiento sindical argentino. Yo soy argentina, lo puedo decir sin ningún tipo de problema, salvando las diferencias y las distancias, pero yo creo que hay gente dentro del movimiento sindical que se está confundiendo y mal. No sé si sobre esto último, Gabriel, ¿querés hacer un apunte corto? No, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver el movimiento sindical uruguayo con el movimiento sindical argentino. Para empezar, por ejemplo, acá no hubo nadie que colaboró con la dictadura ni prestó los coches para secuestrar gente. Y dije ahora. Y ahora son muchos de esos venimos militando. Creo que además una de las cosas que está clara es que acá no es un apéndice de un partido político como lo es lamentablemente en varias centrales argentinas. Leonardo. A ver, depende de qué sector del partido político. Pero no lo es. Por algo están tan enojados con la conflictividad con el gobierno que se supone que es del cual es servil, ¿no? Yo obviamente que no conozco todo lo que conozco según Gabriel del movimiento sindical, pero uno naturalmente va siguiendo las cosas. Yo creo que la batalla que más se pierde es la que no se da. Y yo creo que no le hace bien ni a las ideas que él quiere o pretende defender irse. Me parece, en un individuo que siempre fue a la lucha, retirarse en este caso me parece muy malo. Me parece muy malo para el movimiento sindical y me parece muy malo para el movimiento político en general y para las propias empresas que necesitan dialogar con dirigentes maduros que conozcan cómo negociar, qué negociar y cuándo parar la negociación y parar el paro o ir al paro, etcétera. A mí no me parece bien. Ahí anoto una complicación. Adelante. Para esta discusión. Tú hablabas de dirigentes maduros en la negociación. Richard Ritt ha sido terrible en algunos conflictos de su sector de la bebida, cuando ha hecho declaraciones públicas tronituantes, absolutamente lapidarias, con lenguaje fortísimo, cuando puja y cuando pulsea en negociaciones de su empresa o de la federación, es muy bravo. Por eso yo no llegué a ese punto y quería llegar a ese punto. Yo veo mucha gente en las redes sociales solidarizándose con Richard Ritt, lo cual yo estoy de acuerdo que si su retiro es por lo de José López, le doy el apoyo, porque parece que lo de José López es impresentable. Ahora, yo creo que no podemos olvidarnos del resto de las cosas. Richard Ritt es un individuo que ha sido un buen dirigente sindical, pero también ha estado muy de la mano de una empresa absolutamente monopólica, con beneficios absolutamente monopólicos, y que muchas veces le hace la competencia al resto de una manera absolutamente difícil de entender, por lo menos. Entonces, tampoco nos comamos la pastilla, dijera en esta mesa un jueves pasado el amigo Valenti, de que Richard Ritt es una especie de mártir, y yo creo que es un individuo que tiene que luchar por sus ideas, es un excelente dirigente sindical,
pero a mí me parece que hace muy mal en dar un paso al costado. Y más aún con ese paso al costado pretendiendo pensar que todo el resto son los malos y el bueno. A mí eso no me gusta. Bueno, personalmente debo admitir que no conozco la interna del sindicalismo y por lo tanto lo que diga lo voy a decir desde la óptica del ciudadano común. Es decir, quien lo ve de afuera no tiene más remedio que darle la razón a Reed, no solo por los episodios que ustedes mencionaron, lo reciente de López, lo anterior sobre la corrupción en el manejo de dinero de las viviendas sindicales y algunas otras cosas que... La salud también, que trascendieron en su momento, como por ejemplo ver con buenos ojos las experiencias de apoyo a instituciones de gestión privada en educación. El propio Reed ahora está anunciando, si no vi mal, que él va a impulsar una especie de CAIF gestionado por su sindicato. Sí, él en su momento impulsó, de eso se habló, un liceo. Correcto. Que sería propiedad de la Federación de la Vida, un liceo privado gratuito, ¿no? Exactamente. Y eso levantó una polvareda fenomenal dentro del propio movimiento sindical. Exactamente. Pero son cuestiones que desde la óptica extremadamente ideologizada del movimiento sindical pueden ser censurables, pero de la óptica del ciudadano que lo que quiere es que se oxigene el sistema y que prevalezca el sentido común por encima de lo ideológico, adquieren sentido. Yo creo, por el contrario de lo que aquí se ha afirmado, que el movimiento sindical sí está extremadamente politizado y partidizado. Creo que es un apéndice en este momento del Frente Amplio, no necesariamente del gobierno, pero sí de la coalición Frente Amplio, y en él se manifiestan las contradicciones que implican no haber definido modelos o, entre los que ya lo tienen a priori definido, los enfrentamientos sórdidos para ver quién se queda con esa vanguardia. Y de ese modo es que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Parlamento gente que está sentada con el uniforme de su sindicato, lo cual me parece una cosa un poquito gruesa. Entonces, visto así, no tenemos más remedio que en tantos ciudadanos entender razonable la postura del señor Reed. Lo que no entiendo, y esto quizás sea una cuestión menor, pero para la socióloga que está aquí a mi derecha es un tema interesante, cómo un hombre que establece todo un fundamento de su discrepancia, en lugar de levantarse y dar un portazo y renunciar, dice primero que pide licencia y segundo que es por razones de enfermedad. Es una cosa que es bastante poco creíble, y si se tratara de la función pública diría que esa está para hacerlo en sumario, porque realmente está argumentando, dando un fundamento que luego no es el verdadero. Pero esto es anecdótico en relación a lo bueno, al tema yo principal. eso de la enfermedad no lo escuché. Acá, según las declaraciones que tengo, él dice claramente que no renuncio por razones personales, sino que renuncio por diferencia política. Lo dice muy clarito. No sé, lo de la enfermedad realmente no lo había visto, pero él dice claramente que renuncia por razones políticas y que esas razones políticas pide licencia, por razones políticas, que lo va a reemplazar su suplente del sindicato de la bebida, por aquello que estábamos hablando de que, bueno, el lugar es del sindicato, no, en todo caso, pero a mí me parece que cuando estamos hablando de un movimiento sindical, y cuando yo digo se está pareciendo lamentablemente cada vez más al argentino, cuando empiezan a destaparse todas estas cosas de la corrupción, cuando empieza a haber un corporativismo tan fuerte, pero tan fuerte, que hasta a mí no me sorprende que el sindicato del INAU, digo, que está presionado, que está amenazada mucha gente y todo lo demás, defienda a José López. Pero no me la llevo de que todo COFE defienda a José López. Digo, me parece que no pueden tener una tabla para los derechos humanos de un lado y otra tabla para los derechos humanos del otro. Entonces, realmente, cuando el espíritu corporativo va por encima de cualquier cosa, pasa que no respetamos los derechos humanos, pasa que tenemos corrupción, pasa que no participamos y no participan todas las que tienen que participar, etcétera, etcétera. Yo no puedo evitar hacer la misma lectura del movimiento sindical en lo que tiene que ver de que no haya mujeres en el secretariado, aunque a esta altura no sé si no me pongo contenta, miren lo que digo, y tampoco tiene que ver también con el hecho de que están apareciendo tantos problemas de corrupción, y tiene que ver con el hecho de que en realidad
a mi juicio haya una estrategia equivocada donde se están dirimiendo conflictos internos del Frente Amplio en el seno del movimiento sindical. Y lo que tú decías, Juan, a mí también me llamó la atención. Miré 2 veces la televisión ayer, hasta lo busqué después en internet porque no me podía convencer de que es cierto. Miro una discusión parlamentaria y había uno de los diputados con el mameluco de su sindicato. Digo, me parece que realmente, cuando uno es parlamentario, y cuando es dirigente sindical, es dirigente sindical. Son 2 cosas distintas y tiene que ver además con la democracia esto, ¿no? Es decir, qué lugar ocupa cada uno en cada cosa. Los mejores momentos merecen celebrarse con Vinos Jiménez Méndez, orgullosos de transmitir la identidad nacional en los 5 continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Dice uno de los oyentes, según Leonardo Costa, Reed tenía que quedarse y avalar con su presencia cosas con las que no está de acuerdo y seguir perdiendo todas las votaciones y estar siempre del lado opuesto. Bueno, y después ya es muy crítico, ¿no? Dice, a los que han robado, mentido y golpeado. ¿Tenía que quedarse Richard Reed? No, yo digo que la estrategia política, yo no creo que quedándose avalara, porque uno cuando fundamenta en contra no está avalando, y yo en eso estoy de acuerdo en lo que él dice, es decir, estar en contra de mantener así nomás a José López sin por lo menos pedirle un paso al costado, estar a favor, como está él, de que se investigue el plan de vivienda, etcétera, etcétera, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que me parece equivocado es dar un paso al costado en una pelea que si uno no la da donde la tiene que dar, que es justamente en el movimiento sindical y en el secretariado ejecutivo, de alguna manera está dando por perdida la batalla y está dejando que la única voz que se escuche sea la de la mayoría o la de la que está eso. Yo quería, eso para contestar al oyente, un solo tema. Me parece que el movimiento sindical está en una transición de un cambio importante y tiene que ver con renovaciones generacionales por un lado y tiene también que ver con un diálogo necesario y una diferenciación necesaria que se está dando con el gobierno. Es cierto que decías tú hoy de que de alguna manera... Que decía Juan, perdón, sí. Los oyentes no tienen por qué saber a quién yo me refería. Lo que decía Juan, en el sentido de que puede estar más cercano a una estrategia interna del Frente Amplio, pero la realidad es que el paro de los otros días fue el paro más grande que yo tenga memoria. Y a partir de ahí, muchos podrán decir, bueno, adherentes o no al partido de gobierno, dirán, bueno, mis derechos fueron o no fueron defendidos. Yo creo que no hay que confundir eso. Ahora bien, que tradicionalmente fue así, no hay duda de que el movimiento sindical estuvo muy, muy cercano al gobierno, al Frente Amplio concretamente. Y respecto de un diputado luciendo su mameluco, a mí me llama la atención que de pronto, si ese mismo diputado fuera un religioso y fuera con su atuendo religioso, con su sotana o lo que fuere, seguramente el movimiento sindical lo criticaría, pues yo creo que eso sí, en ese sentido, creo que estamos yendo a un corporativismo totalmente fuera de lugar en lo que es un país republicano como el Uruguay. Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes y a propósito de Richard Reed hay de todo, ¿no? Hay a favor, hay en contra. Por ejemplo, dice Andrea, una pena, Reed está en personaje, es inteligente, sabe de oportunidades personales, pero es demagógica su postura. La interna sindical es más compleja y Mazarovich la describe bien. Una pena, no se abandona el lugar cuando se pierde en la interna. Ese es, supongo que un punto de vista que refleja bastante bien lo tuyo, ¿no? Pero después hay otros mensajes que aclaran, como este de María. Él no dijo que solo él tuviera la razón, al contrario, dijo que él también se equivocaba. Ojo que lo están crucificando. A ver, yo no crucifico a nadie. Yo creo que esto es una estrategia política de Richard Reed para generar más repercusión que la que logra. Yo no dije que no tuviera respaldo. Lo que digo es que fue minoría en articulación, quedó en el congreso más grande de la historia del movimiento sindical, de 1.200 delegados, su corriente no tenía más de 20, y eso le generó un espacio que tiene que ver con que busca espacios donde los consigue. Notoriamente la prensa los consigue enormemente por su posición. Y además está mal decir que su posición no repercute. En la sociedad repercute más que todas las otras, la de él. Tiene páginas enteras del país para él cuando quiere. Entonces yo creo que no, está bárbaro, pero es parte de su estrategia y es lo nuevo del movimiento sindical también, ¿no? Que un dirigente sindical crítico y supuestamente radical tenga páginas del país cuando se le antoje, páginas enteras, durante tiempo y tapas todo el tiempo.
Entonces, yo lo que digo, que me parece, es que hay cosas más que esto no es solo José López, y podemos debatir lo de José López y todo lo demás. Esto es parte de una diferencia, de la disputa esa que tanto se critica. Richard Reed es parte de esa disputa, y esta actitud la está haciendo para remar agua para su molino en esa disputa, no al margen de esa disputa. Dice un oyente. Entonces, esa es la cuestión que a mí me parece para plantearlo con toda claridad, y tiene que ver con el tema general. Él estuvo en contra, por ejemplo, del paro el 18 de septiembre, el paro fue uno de los más grandes del año pasado, fue enorme, y bueno, pero no es que estuvo en contra por la cosa perdió su posición, y no creo que sea un delito eso. Dice Cristina, también aludiendo a la primera intervención de Gabriel, Reed habrá pasado por todas las posturas que mencionó Gabriel, pero somos muchos los trabajadores sindicalizados que pasamos por los mismos cambios y a veces desde el silencio nos cansamos de disputas que dejan afuera los intereses verdaderos de los trabajadores. Puede ser, pero yo lo vuelvo a decir, yo no lo hacía en un sentido crítico, sino que explicaba el proceso que tiene que ver con todo eso, no solo con una posición de un tema, nada más. ¿Algún apunte más? Sí, en realidad yo insisto que desde el punto de vista de lo que sería el sentido común, la opinión del hombre común y corriente no sindicalizado, da la impresión de que lo que dice el señor Reed son cosas razonables, capaz que no tienen sentido desde la óptica de su rol como sindicalista. Ahora, en relación al paro general y en general a todas las movilizaciones, yo insisto y quiero reiterar en este micrófono que para mí todo forma parte de un juego de roles. Es decir, el otro día el paro fue muy grande, pero hay una encuesta que dice que menos de un 20% realmente dejó de trabajar porque lo consideraba una reivindicación sindical. Estás hablando de la encuesta de Equipos, que es la primera vez que se hace una encuesta de este tipo, a propósito de cuál fue la actitud de la gente frente a un paro general, ¿no? Que además es lo que uno nota hablando con la gente que conoce, con el compañero de trabajo y con todo lo demás. A ver, Gabriel, quiere decir que no sé si la cámara lo estaba mostrando, pero cuando yo mencioné esto de que la encuesta de Equipos no tenía antecedentes, Gabriel se rió. ¿Por qué? Porque yo creo que la verdad que me pareció realmente una cosa muy... a ver, si uno calcula solo los funcionarios públicos, las asambleas y todo lo demás, da mucho más que el 17% de Equipo, y no sé de qué habla, porque además tenemos encuesta ahora de algunos que dicen que Tabaré Vázquez tiene el 78% y otros que dicen que tiene el 48% al mismo tiempo y en el mismo país. A ver, perdón, Entonces, para responder una alusión, ya que soy socióloga y encuestóloga, a pesar de que nosotros no hacemos encuestas de opinión pública sistemáticas, por suerte, pero me parece que justamente hay que mirar cómo fue hecha la encuesta, cuál fue la muestra, la metodología, la forma, y hay fenómenos para los cuales la encuesta es un instrumento imperfecto, es decir, es siempre un instrumento imperfecto, nunca medimos totalmente la realidad, medimos una parte, un enfoque de la realidad, pero me parece que esto de que decir el 20%, no sé, no vi cómo está hecha la encuesta, y me parece además que no es un tema de fácil respuesta en una encuesta. Me parece que implicaría metodologías un poquito más refinadas, buscar otras formas para poder medir realmente me encantaría saber cuál es la opinión pública real. La encuesta no dice que solo el 20% haya parado, ¿no? Dice que el 20% paró por las razones, por convicción. Pero Emiliano, otra gente que paró porque no tuvo más remedio. No tenía transporte. Es lo que todo Perdón, fuimos a otro tema. Reivindico terminar mi idea. Es lo que todos sentimos desde hace años. La gente no te dice, no fui a trabajar porque estoy en contra del gobierno, porque estoy detrás de tal o cual reivindicación, porque no había ómnibus, porque está cerrado, porque si es un liceo igual no pasan la falta. Algunos con ánimo yocandi te dicen, ya aproveché para irme para afuera, otros te dicen, aproveché para salir conmigo. En el fondo, hay, una vez más acudo aquí a la socióloga, hay mucho de todo eso otro y no de un compromiso social. Pero quiero decir finalmente que todos estos señores que hacen las movilizaciones, organizan los paros, seguramente no votaron ni al señor Pordaberry, ni al señor Lacalle, ni al señor Mieres, ni siquiera al maestro Rubio, votaron al Frente Amplio. Entonces, tampoco van a dejar de votarlo por lo que pase en estas movilizaciones. Entonces, es todo parte de un juego de roles en el cual los sindicalistas tienen que mantener su clientela conforme, porque son los que se movilizan y son combativos, pero a la hora de poner el voto, van a votar todos para el mismo lado.
difícil cerrar este tema. Leonardo, ¿qué estabas por No, decir? Que a mí lo de la encuesta me causó mucha gracia, no por quien la hizo, que tengo el mayor de los respetos personales e intelectuales y profesionales, sino por la noticia en sí mismo. Si esa noticia hubiera sido dada en un paro contra un gobierno colorado, todo el mundo hubiera dicho, no, lo que pasa es que lo que están haciendo es desarticulando los movimientos sindicales. A ver, todo el mundo en la historia de los paros, ¿qué es un paro? Es un hecho político que trata de marcar una reivindicación, en este caso una pauta salarial. Y después si muchos se subieron o no se subieron, llovía mucho también, uno puede decir fue un día de que estaba más lindo para quedarse en casa que salir, lo que fuere. La realidad es que fue el paro más grande, punto. Las motivaciones, cada uno las sabe. Yo no di clase por primera vez en mi vida. Porque me pareció que era un día realmente que no daba para dar clase, punto. O sea, adheriste al paro. Indirectamente adherí al paro, sí, sin duda. Aparecía en la discusión anterior la crítica, ¿no? ¿Quién era que formulaba la crítica a un legislador que va a la Andrés. Cámara Sí, con sí, su Andrés, yo de eso iba a hablar. uniforme Sí, del gremio al que pertenece? Sí, bueno, realmente digo, no me acuerdo cuál era el gremio, pero es Zunca. Zunca. Estamos hablando Oscar de Andrade es Oscar el Andrade, único ¿no? que puede Oscar ir con un Andrade, mameluco al sí, Parlamento, sí, no sí, conozco otro. sí. Sí. Bueno, Yo- ¿ibas a decir? No, porque hay un oyente, Yo Carlos defiendo de sobre el Positos, derecho a ir con su que aclara esto. El diputado comunista de la década del 30 La Zarraga iba a la iba de Cámara, mameluco a la Cámara. iba a la Cámara Eso yo en lo iba a mameluco. decir. Es un tema precisamente. viejo. Es una tradición histórica de los que fueron trabajadores. Turianqui, que fue trabajador de UTE, también iba con su uniforme de trabajo al Parlamento. No encuentro ningún delito en que, en realidad, Me a ver, parece que los son doctores roles van con su distintos. uniforme de trabajo. Son que Una trabajan cosa es que con diga corbata. UTE y otra cosa es que diga AUTE. Una cosa es que diga la empresa tal ¿Qué porque tenía el una tipo se- remera que dice Zunca? Sí. Exacto, no Sí. sé lo que era. Un Dice una un especie de cartel de mameluco. Zunca más grande que... Yo Pero no estoy en entiendo contra que cuál vaya es el vestido, problema de que vaya vestido como sinceramente no quiera. veo cuál es el problema. Lo único que yo hice la aclaración es, si ese mismo diputado fuera representante o fuera un religioso de cualquier colectividad o fuera cualquier otra cosa que no tan cercana al movimiento sindical, querría ver si eso no fuera criticado. Yo, como creo en general en lo más republicano y creo que cada cual tiene que ir como un ciudadano, porque no fue electo ahí por ser dirigente sindical, sino por ser un ciudadano que representa una corriente de opinión, a mi juicio diría así, pero tampoco lo condeno, cada cual va como quiere.